Bueno, chicos, como habíamos hablado hace un ratito. Bueno, esperen que ahí justo escuché que alguien quería entrar. Aguántenme. Admitimos. Volvemos. Bueno, como les había dicho, ahí alguien me preguntaba, por ejemplo, cómo uno hablar de irrigación. ¿Sí? Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es, ¿qué significa irrigación? Ustedes eso lo van a ver principalmente en el módulo 4 cuando estén hablando de sangre y corazón. Entonces, ustedes saben que el corazón manda sangre hacia todo el cuerpo, así en forma muy grosera, digamos, ¿no? Muy somera. Y bueno, el cerebro es uno de los lugares donde se recibe una gran cantidad de sangre con respecto a la cantidad de sangre que larga el corazón. Aproximadamente el 20% de todo lo que libera el corazón llega este, al cerebro. ¿Sí? Bueno, y entonces uno puede decir, bien, ¿cuáles son este, las arterias que llegan al cerebro? Entonces podemos decir que nosotros tenemos dos arterias vertebrales que ingresan por el agujero magno, ¿está bien? Y dos carótidas que atraviesan al hueso petroso. ¿Sí? Entonces, con esas cuatro arterias, digamos, me va a irrigar todo al encéfalo. Eso no significa que es toda la sangre que ingresa a la cabeza, porque también hay algunas ramas que son, sobre todo, que van hacia las meninges y que vienen de la carótida externa principalmente. ¿eh? Pero bueno, eso básicamente ustedes lo que tienen que saber es esto, ¿no? Dos vertebrales, dos carótidas. Las dos vertebrales, ustedes saben que se unen en la unión entre la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Y a partir de ahí hacia arriba hacen un solo tronco, que es el tronco basilar. ¿eh? Como ustedes pueden ver en la imagen, a ver si lo podemos agrandar un poco más. Acá tenemos la lupita. Bien, entonces, nosotros en algún momento vamos a llegar a la base del cerebro, ¿está bien? Y en esa base del cerebro hay un sistema de interrelación de eh, anastomótico. Anastomosis significa unión entre vaso y vaso, ¿sí? Entonces hay todo un sistema, digamos, de intercambio de sangre, digamos, a través de esos vasos, de esas anastomosis, que se conoce como polígono de Willis o polígono basal arterial, tratándole de sacar los nombres propios. Pero bueno, el polígono de Willis es muy conocido y no es que se presta a confusiones. ¿Está bien? Entonces, ese polígono de Willis, como nosotros dijimos, llegan cuatro arterias, pero en teoría las dos vertebrales se unieron y van a llegar como una vertebral. Entonces nosotros vamos a ver, ¿sí? Una arteria carótida, la otra arteria carótida, y vamos a ver la arteria basilar. ¿Está bien? La arteria basilar, junto con las vertebrales, se llama territorio vértebro-basilar. En general me van a irrigar toda la fosa posterior y me van a irrigar los lóbulos occipitales. ¿Es lo único? O sea, si ustedes afirman eso, ¿es correcto? Se aproxima mucho a la realidad. Hay algunas otras cositas que se pueda decir, pero bueno, si conocen eso, por lo menos están muy orientados. Después del polígono de Willis, todas estas arterias que uno puede ir describiendo en este esquema, ¿sí? Se conocen como arterias terminales. ¿Está bien? Quiere decir que, digamos, no hay una red arterial que intercambie sangre, que si algún vaso se tapa, otro lo pueda llegar a suplir. ¿eh? Si bien esto no es del todo cierto, clínicamente después lo van a ver, digamos, cuando no llega sangre, lo que se produce son los infartos en el cerebro. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, cuando una arteria se tapa, la gran mayoría de las veces termina produciendo un infarto porque el resto de las arterias no pueden suplir la cantidad de sangre que necesita ese territorio este,
digamos, arterial. ¿Se entendió hasta ahí lo que expliqué? Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, entonces estamos ubicados en la base del cerebro. Tenemos las dos arterias carótidas, la arteria basilar. ¿Está bien? Entonces, nos dijimos que esto es el territorio vértebro-basilar. Por lo tanto, las carótidas, ¿sí?, se llama territorio carotidio. ¿Sí? Entre el territorio carotidio y el territorio vértebro-basilar tienen uniones. Las uniones pueden ser, ¿sí?, que estén las dos comunicantes posteriores, o sea, que salen de la carótida y llegan a la cerebral posterior. ¿Sí? Acá está dibujadita, digamos, esquematizada. ¿Sí? Del otro lado no está esquematizada. Esto puede suceder en la realidad, pero bueno, uno dice que el polígono de Willis en general es completo. Cuando se dice territorio carotidio, ¿sí?, y se lo habla como que es uno solo, es porque ambas carotidas también están, digamos, unidas una con el otro y tienen acá lo que se llama comunicante anterior. ¿Está bien? Bárbaro. Entonces, nosotros podemos decir, tenemos un territorio vertebrovascular, ¿sí?, y un territorio carotidio. ¿Está bien? La comunicante anterior une ese territorio y lo hace uno. Las comunicantes posteriores, ¿sí?, permiten que haya una interrelación entre el territorio anterior o carotidio y el territorio posterior o vértebro-basilar. Bien. ¿Cómo está además este, constituido este polígono? Bueno, la arteria basilar, cuando llega al su tope, digamos, se divide en dos: cerebral posterior y cerebral posterior. ¿Sí? En este caso, la D es la cerebral posterior izquierda. ¿Sí? Y acá no está puesta una letra, ¿sí?, pero esta es la cerebral posterior derecha. ¿Está bien? Las carótidas, cuando también llegan a su bifurcación, también se dividen en una arteria cerebral anterior y una arteria cerebral media. En los lugares donde se estudia anatomía, ¿sí?, entonces se dice que la cerebral media no pertenece al polígono en sí. ¿Por qué? Porque el polígono está formado por la bifurcación carotidia, la cerebral anterior, la cerebral posterior, ¿sí?, o sea, la comunicante posterior, la cerebral posterior, la basilar, la cerebral posterior, la otra comunicante posterior, la carótida, cerebral anterior y comunicante anterior. ¿Está bien? Por lo tanto, este es el polígono porque tiene una forma de pentágono, digamos. ¿Sí? Polígono, de muchos lados. Y las células posteriores estarían afuera. ¿Está bien? Bien. Como ustedes pueden ver en este esquema, ustedes ven que acá hay un globo ocular y de acá no está. Esto quiere decir que el corte está medianamente decalado, ¿sí? Entonces, por ese motivo, uno acá, ¿sí?, desde la carótida, sale una arteria que se llama colateral, ¿sí? No es una arteria terminal, es una arteria colateral. Entonces, las ramas de una arteria se dividen en general en colaterales, ¿sí?, o ramas terminales. Eso también lo van a aprender el año que viene y nosotros tampoco le damos demasiada hincapié al tema, porque son temas más que nada anatómicos, de descripción. También es importante en la clínica a veces este tipo de situaciones. ¿Sí? Esta arteria es la arteria oftálmica. Esta arteria acompañaría al nervio óptico. ¿eh? En este caso acá no se alcanza a ver cuál es el nervio óptico, sí, pero va con el nervio óptico y se mete en la arteria, en la órbita. ¿Sí? Ustedes acá tienen el nervio óptico, pero no alcanzamos a ver, ¿sí?, que este sea el quiasma. Sin embargo, ustedes fíjense que ese puntito que ustedes están viendo ahí adelante es parte del tallo hipofisario. Quiere decir que esto posiblemente sea el quiasma, y esto podría ser el nervio óptico. Esta relación también es una relación muy anatómica de la cerebral anterior pasando por encima del nervio óptico.
Bien. Eh, ¿Qué otra cosita podemos hablar? ¿Hasta acá se entendió? ¿Les quedó duda con algo? No, todo claro. Todo claro. Bien. Hay otro tema que se suele ver en algunos libros y cada vez está mucho más en boga, lo que se conoce como segmentación de las arterias. Generalmente un segmento de una arteria va desde una rama, digamos, desde la salida de una rama hasta la salida de otra rama, ¿sí? Entonces, la carótida suele tener varias, eh, perdón, me anda molestando un insecto. Bien, suele tener varios segmentos, ¿eh? Eh, para eso habría que conocer cada una de las este, ramas. Entonces, hay un segmento que se llama segmento oftálmico, ¿sí? Hay un segmento que se llama comunicante posterior, hay un segmento que se llama coroidea anterior, porque es una rama de la arteria, ¿eh? Carótida. Eso lo tienen que saber. A ver, como siempre les digo, el límite de conocimiento lo ponen ustedes, ¿sí? Eh, yo no suelo preguntar ese tipo de cosas, prefiero que conozcan las ramas y los territorios que irrigan, que es lo que les comentaría ahora, ¿sí? Con respecto a sus segmentos, van a encontrar que en algunos libros van a leer algo que se llama A1, ¿eh? Que es este pedacito, ¿no? De la cerebral anterior, por eso se llama A, ¿eh? ¿Sí? Y 1 porque es la más proximal. Entonces, desde la bifurcación carotidia hasta la comunicante anterior se lo conoce como A1. Desde la comunicante anterior hacia adelante se conoce como A2. Y eso hasta cierta bifurcación de la A2, donde empiezan las ramas A3 y las ramas que salen por, eh, digamos, en el borde de la cara externa, esas se las conocen como A4. Les comento así por, para que lo conozcan, ¿sí? Por ejemplo, van a ver que P1 también le conocen, lo encontré en algún libro de los que no son considerados anatómicos puros, por eso se los menciono, porque también lo van a encontrar, ¿sí? Este, ¿sí? Esto es muy neuroquirúrgico, así que yo por eso tampoco suelo meterme, ¿eh? Lo que les decía hace un ratito, entonces nosotros lo que solemos pedir, ¿eh? Es que ustedes entiendan que, por ejemplo, la cerebral anterior, su territorio, va a ir hacia la línea media, ¿está bien? Y va a irrigar mucho del lóbulo frontal, inclusive hasta parte del lóbulo parietal, todo yendo por la hendidura interhemisférica, o fisura interhemisférica, ¿sí? Acompañando la voz. En cambio, la cerebral media, ¿sí? La cerebral media va a tener un pedacito, esto se lo conoce como silviana, ¿sí? Que es horizontal, y después va a hacer un giro, en todo lo que es la ínsula, y se va a distribuir por todo ese lugar, sobre todo lo que es la cara externa del cerebro, ¿está bien? Entonces, el lóbulo frontal, temporal y parietal de la cara externa, ¿eh? Hasta 2 centímetros de la línea media, va a estar irrigado por la cerebral media, ¿sí? Si ustedes se acuerdan del dibujito del homúnculo cerebral, ¿se acuerdan lo que era eso? ¿Homúnculo cerebral les suena a alguno? Sí, más o menos. Bien. El homúnculo es ese señor que está paradito sobre el cíngulo, ¿sí? Dibujado, ¿no? Representado, y sería la representación eh, esquemática de la inervación de la vía piramidal, ¿sí? Y a nivel parietal también es algo distinto de la representación cortical que tiene, ¿sí? Pero también hay un dibujito de un señor, ¿eh? Donde lo que es muy importante es el dedo índice y el dedo pulgar, porque la sensibilidad está ahí, ¿eh? Este, en cambio, lo motor, digamos, también la mano es importante,
pero tienen otra representación. Lo que sí coinciden es que el miembro inferior está en la línea media, ¿sí? Y el miembro superior y la cara está en la cara externa del cerebro, ¿sí? Entonces, la cerebral anterior me va a irrigar el territorio que corresponde al miembro inferior en el cerebro. Y la cerebral media me va a irrigar lo que corresponde a la mano y la cara del lado correspondiente, ¿no? O sea que están ubicados en la cara externa del cerebro. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Uno solo, ¿no? El Sí, resto. Mario, se entendió. Sí, ¿Sí? sí. Bien, bárbaro. A ver, entonces, la cerebral posterior, ¿sí? Va principalmente a los lóbulos occipitales, ¿sí? Si yo tapo, o sea, de alguna manera se me obstruye en este paciente esta arteria, la arteria cerebral posterior del lado derecho. ¿Qué le va a pasar al paciente? ¿Se le va a ver afectado alguna función de la vista? ¿Cuál? Bien, ¿eh? Muy bien. ¿Cuál? No sabría decir cuál. ¿Alguno que se anime? Es decir, ¿Puede podría... repetir de vuelta la pregunta, Mario? Sí, cómo no. A ver, acá yo les estoy marcando la cerebral posterior derecha. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tapan esta arteria, ¿qué lóbulo occipital se va a afectar? No quedan muchos, hay dos nada más, derecha e izquierda. A ver, lo lógico, ¿sí? Es que si se tapa esta arteria, se va a afectar este lóbulo occipital. ¿Está bien? Entonces ustedes van a encontrar un trastorno de la irrigación de este lóbulo. ¿Está bien? Lóbulo occipital. El lóbulo occipital derecho, ¿qué ve? el globo, bueno, el ojo izquierdo. No, la respuesta es errónea. Puede ser que depende qué vista, profe, si es temporal o nasal. Pero ¿por qué? Si vos estás afectando el lóbulo occipital derecho, vos me tenés que decir que sea tal lugar temporal, tal nasal. Se los explico. Si ustedes afectan acá, ¿sí? Lóbulo occipital derecho, ¿está bien? Ustedes la vía va a ir a la hemirretina, ¿sí? Temporal del mismo lado, ¿sí? Va a cruzar por el quiasma y va a ir a la retina, ¿sí? Del otro ojo, pero del mismo lado, ¿está bien? Esta hemirretina, ¿sí? O sea, acá, esta retina, ¿sí? Va a estar mirando este campo. Y esta retina temporal va a estar mirando este campo, ¿sí? Quiere decir que el lóbulo occipital izquierdo, perdón, derecho, va a estar mirando lo izquierdo. ¿Se entiende? El campo nasal izquierdo y el campo temporal izquierdo van a estar siendo vistos por el lóbulo occipital contralateral. ¿Se entendió? No, profe, ¿lo puede repetir? Bien. Vamos al revés. Nosotros tenemos algo que está dando vueltas acá.
una mosquita está dando vuelta acá, ¿sí? Yo la voy a estar viendo por la retina que está de este lado. ¿Está bien? Porque pasa a través del cristalino y ve esta zona. La retina de este lado va a estar viendo esto. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vale. Entonces, esta retina, ¿sí? Es la que se va a cruzar por el quiasma. Retina nasal se cruza por el quiasma. Esta retina no se cruza por el quiasma, o sea, siguen juntas. Hacen cintilla óptica, llegan a la altura del tálamo y del tálamo hacen la radiación óptica hacia el lóbulo occipital. Si yo, digamos, tengo un infarto en esta zona, yo no voy a ver con esta retina, con este pedacito de retina y con este pedacito de retina. Quiere decir que esta mosca que está dando vuelta por acá, tal vez yo no la vea. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Gracias. Bien. Pero vamos a seguir admitiendo. Bien, volvemos acá entonces. Fíjense que cuando ustedes tienen esto, ¿sí? O sea, cuando se afecta el quiasma óptico, lo que no vemos son con las hemirretinas nasales. Quiere decir que nosotros no vemos ninguno de los dos campos temporales. ¿Está bien? Entonces, eso se llama hemianopsia, ¿sí? Heterónima. En el cambio, cuando son los del lóbulo occipital, se llaman hemianopsias homónimas. Hay un cuadrito de todo esto escrito en todos los libros, chicos, y lo pueden revisar. ¿Sí? Bien. La irrigación, entonces, de las celulares posteriores principalmente va hacia los lóbulos occipitales. Y los lóbulos occipitales tienen las áreas visuales primarias, secundarias y terciarias. Entonces, en general esos pacientes no pueden ver gran parte de los campos visuales. Supóngase que una persona se le tapan las dos arterias cerebrales posteriores. ¿Qué problema tendrían? Ceguera. Ceguera cortical se llama. ¿Está bien? O sea, no vería con esta misma retina porque está afectado el lóbulo occipital izquierdo. ¿Sí? No vería esta retina porque está el lóbulo occipital derecho. No vería con esta retina porque está afectado el izquierdo. ¿Sí? Y no vería con esta retina porque está afectado el derecho. ¿Está bien? Las nasales son las que se cruzan en el quiasma. ¿Está bien? Nos daría una ceguera cortical. La ceguera cortical occipital no significa que el paciente no ve. El paciente ve en caño de escopeta, se conoce. ¿Sí? ¿Por qué es esto? ¿Se acuerdan lo que es la fobia o mácula en el ojo? ¿Saben lo que es la papila? ¿Saben lo que es la pupila? Sí. Sí, sí. Los escucho, ¿eh? ¿Qué es la mácula, chicos? Puede ser el eje visual en el centro posterior. Algo parecido, sí, sí, sí. Lo vas a encontrar de esa forma. La respuesta que yo quisiera escuchar, que es donde hay puros conos, no hay bastones, y prácticamente no hay células ganglionares, digamos, alterando la visión de los conos. ¿Está bien? O sea, las células ganglionares en general son capas más superficiales de la retina, ¿sí? Dan más hacia la luz. Y es como que estuviesen tapando los conos. ¿Está bien? En la mácula, esos células ganglionares lo que hacen es correrse hacia un costado y los conos quedan directamente expuestos a la luz. ¿Está bien?
Eso está en un lugarcito, ¿sí? Muy cercano a el eje, como vos decías, del ojo. ¿Está bien? Ese lugar tampoco tiene vasos sanguíneos, y por eso se lo conoce como mácula. En ese lugar es donde nosotros vemos perfectamente, digamos, bien de día, cuando está con mucha luz, vemos muy en colores, digamos, y la representación, ¿sí? Consciente de la mácula está en los tálamos. No es necesario que la información llegue a los lóbulos occipitales. Por lo tanto, si a mí se me afectan los dos lóbulos occipitales, es muy probable que yo pueda seguir viendo con las máculas. ¿Sí? Pero a eso se le llama ceguera cortical. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Eso también nos habilita a conocer que cuando hablamos de conciencia, ¿sí? Muchas veces no es necesario que alguna información llegue a la corteza cerebral, que es lo que se suele decir. La corteza cerebral es consciente, ¿está bien? Pero hay estructuras profundas, como es el tálamo, que encima es diencefálica, que ya de por sí me permiten que yo tenga conciencia. Con que la información llegue al tálamo, me da cierto nivel de conciencia. ¿Está? Entonces, al revés, la conciencia no necesita de una estructura muy específica para una persona darse cuenta de lo que pasa a su alrededor y consigo mismo. Que eso sería lo que es la conciencia. ¿Sí? Bien. Ahí estuvimos mezclando algunos temas un poco interesantes. Bueno, entonces hablamos de cerebral posterior de un lado, cerebral posterior del otro. ¿Con esto se termina? No, chicos, es tremendamente largo, pero ni siquiera lo vamos a ver cuando estén en quinto año. O sea, cuanto más cerca sea la obstrucción, se van a ir afectando algunas arterias que pueden ir al mesencéfalo, algunas arterias que van al tálamo, algunas arterias que van a otro lugar. Entonces, producen algún cuadro clínico más estruendoso que cuando se afectan los dos o se afectan más distalmente. No tiene sentido ahora, pero uno se lo explica porque por ahí uno se pregunta, pero ¿esto que me está diciendo es todo? No, no, hay mucho más. ¿Lo tienen que saber ustedes? No, pero de lo que estuvimos hablando, sí hay que saberlo. ¿Sí? Bien. Ahora que los mareé un poquito con el lóbulo occipital, ¿sí? Nosotros tendríamos una arteria, que es entonces la carótida, al bifurcarse, sale la cerebral anterior para un lado, la cerebral media para el otro, y va por, ¿sí? Lo que se conoce como cisterna lateral, cisura lateral. Esta cisura lateral me va a estar dividiendo lo que es el lóbulo frontal del lóbulo temporal. ¿Sí? Tiene una porción horizontal y una porción un poco más vertical, que ustedes saben que es bastante oblicua, y me va a estar dividiendo el lóbulo frontal del lóbulo temporal. ¿Sí? ¿Qué pasa si esta arteria del lado izquierdo, ¿sí? se me tapa de la cerebral media? ¿Quién se anima? Nos quedamos en internet. ¿Perjudicaría lo que es la parte de la cara, puede ser? De la cara y qué más. De las manos. Claro, miembro superior y cara. Entonces, ¿cómo se llama cuando se perjudica la parte motora de la cara y la mano? O sea, cuando nosotros tenemos en menos la fuerza muscular. ¿Cómo dijo Mario? Cuando tenemos cómo? Claro, cuando nosotros tenemos una dificultad para mover
una parte del cuerpo por falta de fuerza Parecía. muscular. Hay hipotonía. Exactamente. No, parecía. Parecía es el nombre. ¿Sí? La debilidad, que sería un nombre grosero, un nombre de la sociedad, los médicos la traducimos como paresia. ¿Sí? Y la parálisis total, los médicos la llamamos como plejía. Paresia, plejía. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo un problema, ¿sí?, en una de estas arterias, me va a estar produciendo en general una hemiparesia, ¿sí?, donde cuando tengo afectada la cerebral media, es una hemiparesia facio-braquio más pronunciada que la parte crural. ¿Está bien? En cambio, cuando se me afecta la arteria cerebral anterior, voy a tener una paresia, una hemiparesia facio-braquial menos comprometida que la parte crural. ¿Sí? O sea, la parte crural, la del miembro inferior, va a estar más afectado que la cara y el brazo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Eso es por la representación cortical. ¿Está bien? Eso es por la representación, por el homúnculo del señorito que está ahí dibujado en el lóbulo frontal. ¿Sí? Bien. Después, chicos, para ustedes, a mí me parece que con todo esto que estuvimos hablando, alcanza y sobra. ¿Sí? No sé si sobra, pero alcanzaría bien. ¿Eh? Ustedes pueden saber que se me afecta esto, va al lóbulo occipital, se me afecta esto, va al área motora primaria, pero que representa la mano y la cara. Y si se me va de este lado, me va al área motora, que es del miembro inferior, les diría que estoy bastante bien. ¿Sí? ¿Algo más de irrigación, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que hayan leído? ¿Es importante lo venoso? Sí, es importante. ¿Lo solemos tomar? Sí, lo solemos tomar. En general, así como tenemos 4 arterias que ingresan sangre, hay 2 venas que liberan la sangre de nuestra cabeza, digamos, y las 2 son las yugulares. Estuvimos hablando el otro día lo que era el agujero yugular, ¿sí? Donde pasaba el 9, 10 y 11, y hasta ese lugar llegan lo que son los senos. Bueno, si quieren en algún momento hablamos de algo más de esto, pero